Muy bien, pues vamos a continuar con prevención, captura, investigación, es decir, lo recogido en los artículos 17 a 20 de la norma. Bueno, estos van a abordar el manejo técnico y científico directo de la fauna. Por un lado, se permite a los agricultores y ganaderos adoptar prácticas preventivas y disuasorias que sean proporcionadas para evitar daños en sus cultivos por la fauna silvestre, fomentando acuerdos compensatorios si la especie está catalogada. Básicamente para que no se la cargue. En el ámbito puramente científico y de conservación, el artículo 18 permite la captura excepcional de especies amenazadas o también la recolección de semillas. Bueno, única y exclusivamente para programas de cría ex situ en centro de la red oficial, ¿vale? Y siempre que no merme la población silvestre. Bueno, del mismo modo, cualquier investigación que entrañe molestias graves requiere de autorización con una memoria además avalada por un organismo científico. Bueno, vamos a destacar del artículo 20 que nos va a hablar sobre el anillamiento científico de aves. Bueno, ¿qué ese requisito vamos a tener? Bueno, pues se requiere un carné oficial de anillador. Pero este carné no faculta por sí solo para anillar especies en peligro o vulnerables, ni a colonias sensibles, ¿vale? Para estas aves críticas se van a exigir autorizaciones muy específicas, avales de instituciones de prestigio y un riguroso protocolo de manejo de los ejemplares para garantizar siempre la primacía del bienestar de los animales y la conservación poblacional. Bueno, vamos a pasar ahora a ver actividades de observación. Y vamos a ver cómo regula la norma nuestra interacción directa como observadores de la naturaleza. Como regla general, la actividad de la fotografía, la filmación o el mero seguimiento visual de especies silvestres es libre y no requiere autorización administrativa, siempre y cuando se realice desde una distancia prudencial y no se cause molestia o inquietud a los animales. Sin embargo, la norma establece dos excepciones críticas donde la presión humana va a ser inasumible, cuando la actividad afecte a aves y mamíferos amenazados durante su época de cría y reproducción, o cuando el fotógrafo o el investigador instale puestos fijos durante más de una jornada en el medio natural. Bueno, en estos casos sí que se va a exigir tramitar una autorización motivada. Bueno, por otro lado, el artículo 22 aborda un tema históricamente complejo, que es la captura tradicional de aves fringílidas, ¿vale? Tradicionalmente se autorizaba el jilguero, el pardillo y el verderón. ¿Para qué? Pues bueno, pues se capturan para la cría y el adiestramiento para el canto, ¿vale? Se conoce como silvestrismo. El reglamento va a permitir que la consejería autorice esta práctica, pero impone que sea de forma estrictamente controlada y selectiva, regulado por órdenes anuales que fijen unos cupos muy restrictivos con el límite inquebrantable de que nunca va a poder autorizar la captura de más del 1% de la mortalidad natural anual de la población afectada. Bueno, y hay que decir que esto es una pelea de ya muchos años que tenemos con Europa y lo normal es que al final no se va a poder capturar ninguna ave fringílida. Ya digo yo que en mi experiencia he visto muchas burradas con este tema. ¿eh? Muy bien, bueno, venga, vamos a hablar sobre la tenencia en cautividad, regulada en el artículo 23. Y para nosotros, este artículo sobre tenencia de fauna silvestre autóctona en cautividad, pues va a resultar importante. ¿Por qué? Porque la administración va a exigir un altísimo nivel de control documental y físico. El principio jurado básico es que el poseedor de todo ejemplar debe acreditar fehacientemente su legal adquisición en cualquier momento. Bueno, ¿y cómo se demuestra esta trazabilidad? Pues si se trata de una especie que esté sujeta al convenio CITES, pues mediante el permiso de importación oficial y con los certificados de origen. Si es de fauna europea que no sea CITES, mediante el certificado de nacimiento que tiene que ser expedido por el centro de cría autorizado o el documento oficial de cesión emitido por la propia consejería. Bueno, además del papel del ámbito documental, la identificación física va a ser obligatoria, es decir, el animal debe estar marcado individualmente e indubitativamente. Esto se traduce en microchips, marcas indelebles o, en el caso de aves, una anilla cerrada colocada en los primeros días de la vida del animal. También habría que recalcar que si la especie autóctona además ostenta la categoría de amenazada, tenerla en cautividad va a requerir, por encima de todo, una autorización expresa y nominativa de la Consejería competente en materia de medio ambiente. Muy bien, vamos a pasar a ver el registro de especies amenazadas, regulado en el artículo 24.
Para que la administración tenga un control exhaustivo e instantáneo de los ejemplares más vulnerables que viven fuera de su hábitat, este artículo 24 crea este registro, que va a ser un registro oficial, público y de naturaleza administrativa. La inscripción va a ser obligatoria para cualquier ejemplar de una especie que figure en el catálogo andaluz de especies amenazadas y que sea mantenido en instalaciones cautivas. Bueno, en este censo tienen que constar milimétricamente todos los datos de la persona titular, la ubicación y características de las instalaciones. Y además una ficha detallada biográfica del animal, que incluya su nombre científico, el sexo, la fecha y el lugar de nacimiento. Y además los códigos alfanuméricos de su marcaje. Una obligación legal crítica para los propietarios es el deber de comunicar cualquier baja o muerte del ejemplar en el plazo improrrogable de un mes, debiendo además justificar y detallar las causas del deceso. Con independencia de que luego vayan agentes a revisar, recoger recoger el marcaje del animal y hacer una investigación propia. Bueno, el celo de la administración aquí va a llegar al punto de que si existen sospechas fundamentadas sobre el verdadero origen silvestre o la identidad de un animal, la consejería va a tener la potestad legal de exigir a los dueños una identificación genética mediante pruebas de ADN. Hasta ahí se puede llegar. Bueno, vamos a ver ahora que la Consejería de Medio Ambiente no actúa solo como un ente sancionador o vigilante, por llamarlo de manera, sino que gestiona activamente el pool genético de la fauna. En este artículo 25 le va a otorgar la facultad de acordar la cesión temporal o indefinida de ejemplares de fauna silvestre autóctona a parques zoológicos o a otros centros colaboradores. Pero esta cesión de patrimonio no es gratuita en términos de objetivos. Tiene unos fines muy concretos y que están tasados por la propia ley. Los animales deben destinarse a proyectos de reintroducción en el medio natural, o bien a fortalecer programas de cría en cautividad o a la investigación pura y dura. Bueno, solo si se demuestra que el animal es irrecuperable para la vida salvaje, podrá autorizarse su uso para la exposición pública enfocada a la educación ambiental. Todo animal cedido debe salir de las instalaciones públicas debidamente identificado, es decir, anillado con su microchip y amparado por una resolución administrativa. Es fundamental que los receptores sepan que la Consejería se reserva legalmente el derecho de inspeccionar las instalaciones de destino, siempre con un preaviso de 15 días. Y si los agentes constatan un deficiente estado de bienestar de los animales, o haya una falta de higiene, o si la propia Consejería quiere recuperar a los individuos para un plan de cría estratégico, pueden revocar la cesión que se ha hecho y exigir la devolución inmediata de todos los ejemplares. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a ver la cría en cautividad, regulada en el artículo 26, y la cría de fauna autóctona, ya sea a nivel aficionado o ya sea a nivel profesional, no va a ser libre, una actividad libre, sino que este artículo dictamina que va a requerir de autorización administrativa expresa de la Consejería o de la Dirección General si está en peligro o es vulnerable, en cuya solicitud se deben detallar taxativamente las especies que se pretenden reproducir. Una regla biológica y genética estricta que va a imponer el decreto a los criadores es que solo pueden emparejarse ejemplares de la misma especie o, en su caso, subespecie. Esto se legisla para evitar que, pues a toda costa, hibridaciones que sean indeseadas y que contaminen la genética silvestre de las especies andaluzas. Bueno, pues el criador autorizado va a asumir las obligaciones documentales, va a estar obligado a mantener actualizado un libro de incidencias. En él va a registrar el historial reproductivo de cada hembra, la fecha de cada puesta o parto, nacimientos, fechas de marcaje y causas de bajas de individuos. Si el centro está reproduciendo especies amenazadas, tiene la obligación adicional de enviar un reporte anual detallando los éxitos reproductivos para inscribir las crías en el registro oficial. Se establece además que todas las aves nacidas al amparo de esta autorización deben anillarse obligatoriamente con anillas cerradas y que estén homologadas. Bueno, vamos a seguir viendo el contenido del reglamento y llegamos al artículo 27. Los parques zoológicos en Andalucía, siempre excluyendo circos y tiendas de mascotas, van a contar con una regulación muy estricta que viene a dar cumplimiento autonómico a la ley
de parques zoológicos del Estado, la ley del 2003. Bueno, pues estar sujeto a este régimen implica abandonar el antiguo modelo va a ser obligatorio contar con un personal técnico especializado, va a tener que tener biólogos, veterinarios y va a tener que mantener rigurosos programas de bienestar animal y de enriquecimiento ambiental. Si el hecho de abrir al público un nuevo zoológico o hacer modificaciones o ampliaciones sustanciales en uno que ya exista, pues no va a ser un trámite urbanístico menor, sino que va a requerir de una autorización preceptiva de la Consejería competente en materia de medio ambiente, totalmente independiente de cualquier otra licencia municipal o comercial que tenga que obtener. Para garantizar además que los estándares de habitabilidad y salud no van a decaer con el tiempo, la Administración está obligada por ley a realizar como mínimo una inspección anual exhaustiva a cada una de las instalaciones. Durante estas visitas, los titulares y los empleados van a tener el deber legal de facilitar el libre acceso a todas las dependencias y además de suministrar toda la información técnica que demanden los agentes medioambientales o los técnicos que acudan a hacer la inspección. Bueno, cualquier incumplimiento que se detecte va a dar lugar a que se le abra un expediente sancionado. Muy bien, vamos a pasar a ver la red andaluza de centros. Y es que para vertebrar, estandarizar y dar coherencia a toda esta ingente labor técnica y científica de recuperación y cría, el reglamento va a formalizar la creación de la Red Andaluza de Centros de Conservación, Recuperación y Reintroducción de Especies Silvestres. Esta gran red no está solo gestionado por la Consejería y con instalaciones propias de la Consejería, sino que va a integrar a todos aquellos centros dependientes de entidades colaboradoras mediante convenios. La tipología de instalaciones va a ser muy amplia y abarca desde los bancos de germoplasma forestal, los viveros y los jardines botánicos y micológicos. Y también va a incluir hasta los laboratorios forenses y los grandes centros de recuperación, los CREA, los centros de recuperación de especies amenazadas. Bueno, las funciones, la misión de esta red van a ser muy claras, según la norma. Ejecutar sobre el terreno la cría y reintroducción de los taxones que estén más amenazados. También asegurar la conservación a largo plazo del germoplasma andaluz. Garantizar la alimentación suplementaria segura en áreas críticas, por ejemplo, gestionando la red de muladares para buitres, para limoches, y llevar a cabo el vital y constante control genético, toxicológico y sanitario de nuestras poblaciones de especies silvestres para detectar a tiempo posibles brotes epidemiológicos. Andalucía es en Europa un punto caliente de biodiversidad y por tanto tiene que proteger celosamente la explotación del patrimonio genético. Bueno, pues el artículo 34 estipula que el acceso a los recursos genéticos de nuestra flora y fauna autóctona, así como el justo reparto de los beneficios derivados de su uso biotecnológico, se va a regir por los estrictos mandatos del Convenio sobre Diversidad Biológica Internacional. Bueno, pues va a ser la propia Consejería quien ostenta la competencia exclusiva para prestar el consentimiento y permitir el acceso a este material biológico por parte de farmacéuticas, universidades o incluso empresas. Para esto se va a exigir firmar un acuerdo formal de transferencia de material genético. La norma impone condiciones que son innegociables. Quien recibe el material no podrá reclamar jamás la propiedad intelectual o material del mismo, ni de los productos esencialmente que deriven del mismo. Debe garantizar además el reparto de beneficios. Y está obligado a reportar anualmente a la Consejería los resultados obtenidos de la investigación durante los 5 años posteriores a la cesión. Bueno, pues complementariamente, el artículo 35 regula que se podrá autorizar a viveros el cultivo y comercialización de flora catalogada como amenazada, pero restringiendo estrictamente sus fines a labores de restauración ecológica de ecosistemas, conservación in situ, investigación de tipo técnico y educación. Bueno, pues vamos a pasar a ver los artículos 36 a 38. Las políticas de conservación en Andalucía también alcanzan el ámbito de la taxidermia y la gestión de especímenes muertos. En esta parte, el artículo 36 regula que la naturalización de restos de fauna autóctona requiere de autorización o comunicación previa a la Consejería.
para evitar que el furtivismo se convierta en taxidermia. Bueno, por otro lado, para fomentar el estudio académico, la Administración tiene la potestad de ceder ejemplares hallados muertos en el campo a instituciones científicas o a museos para proyectos de educación ambiental, exigiendo siempre que en la exhibición pública conste un cartel que acredite fehacientemente su legal de adquisición y su estatus de protección. Bueno, para poner orden a nivel autonómico en este sector, el artículo 38 crea el Registro Andaluz de Colecciones Científicas. En él se escriben de oficio los catálogos de los grandes museos y universidades públicas, mientras que los coleccionistas privados con material de interés científico deben solicitar expresamente su inclusión en este registro. Bueno, a cambio de esta legalidad, los titulares de estas colecciones asumen deberes ineludibles, como que deben conservarlas, custodiarlas y etiquetarlas con el máximo rigor académico. Y sobre todo van a tener la obligación de permitir las inspecciones de la Junta y poner sus fondos a disposición de los investigadores acreditados que deseen estudiarlo.